Vida en Expansión. Este es nuestro episodio número 3. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona muchísimo porque es algo que cuando yo empecé a trabajarlo definitivamente me cambió por completo la vida. Mi vida dio un giro de 180 grados y es un tema que no quería tocar como que tan rápido, quería esperar como a unos episodios más para tocarlo, pero dije, ¿por qué no? Hoy me levanté pensando en ese tema. Últimamente he venido hablando muchísimo de ese tema, leyendo sobre ese tema y dije, es algo en lo que voy a seguir trabajando toda mi vida. No voy a ser una experta 100% en esto. Así que, ¿por qué no dar mi opinión, lo que pienso, lo que me ha servido a mí hasta ahora? Así que decidí, voy a grabar sobre este tema el día de hoy y voy a compartir lo que sé, lo que a mí me ha ayudado. Y bueno, por eso aquí estamos y vamos a hablar de cómo mejorar nuestra relación con el dinero, de cómo aprender a recibir y a recibir más oportunidades de este universo infinito y grandioso. Pero antes que nada me presento para los que están escuchando por primera vez. Yo soy Luisa, soy su host. Este podcast es un bebé recién nacido, apenas vamos en el episodio número 3. Sé que con el tiempo, con la experiencia, todo va a ir mejorando, va a ir siendo más bonito. Nada más ahorita estoy en un lugar un poquito más estable, ya estoy en Medellín después de haber estado viajando por más o menos 2 meses. Estuve en Argentina, en Buenos Aires, luego estuve en Sao Paulo, Brasil, y finalmente estuve en Río de Janeiro, que es mi lugar favorito en todo el mundo. Si ustedes tienen la oportunidad de viajar a Río, viajen allá porque siento que es una joya del mundo. O sea, es un lugar donde uno encuentra todo, donde la energía, la vibra es súper expansiva y siempre que, ya es mi tercera vez yendo y siempre que voy me recargo, estoy llena de felicidad, de abundancia y de cosas demasiado lindas. Pero ahora estamos aquí en Medellín y por supuesto estoy supremamente recargada de toda la abundancia del universo y tal vez por eso es que quiero hablar de este tema hoy. ¿Cómo podemos mejorar nuestra relación con el dinero? Lo primero que yo tuve que cambiar y entender e interiorizar dentro de mí completamente fue saber que no se trata de dinero, sino que se trata de lo que tú estás dispuesto a recibir. ¿Por qué? Porque el dinero es una ilusión. El dinero es una ilusión, es algo que ni siquiera existe. O sea, ayer yo venía porque instalé hace poquito el Apple Pay en mi celular, donde uno simplemente pone el celular y paga absolutamente todo. Y yo venía pensando, de verdad es que el dinero es una ilusión. O sea, hay veces que, bueno, al final es solo un pedazo de papel, pero incluso ahorita simplemente es una ilusión que tú pones y pagas con tu celular, ni siquiera existe. Y además de eso, algo que tienes que interiorizar completamente antes de entender este tema es que el dinero no es un problema, porque para muchas personas el dinero es un problema, pero tampoco es una solución. ¿Por qué? Porque si en este momento yo te doy a ti $1.000.000, tú piensas que tu vida va a estar resuelta, vas a solucionar absolutamente todos tus problemas, pero si tú tienes una mentalidad de pobreza, ten seguro que ese $1.000.000 no te va a servir para nada e incluso ni siquiera va a cambiar tu vida. Es por eso que está comprobado estadísticamente que las personas que se ganan la lotería terminan estando en su mismo nivel financiero o en las mismas circunstancias en las que habían estado antes de ganarse todo ese montón de dinero. ¿Por qué? Porque no cambiaron su mentalidad ni su perspectiva sobre la vida, sobre la abundancia y sobre el dinero, y eso los hace volver a estar en la misma posición en la que estaban antes de ganarse el dinero. ¿Qué podemos concluir sobre esto? Primero, que el dinero no es la solución, pero tampoco es el problema. El problema es el no saber recibir y la solución eres tú, tu mentalidad, tú mismo o tú misma. Tú debes estar dispuesto a reclamar, a poseer y a hacer todo lo que tú eres, desde tu ser, desde tu interior y desde la grandeza y la abundancia que existe en este universo, porque tú eres parte de este universo que es grandísimo, es enorme, es abundante y tú haces parte de esto también. Eso es algo en lo que a mí me encanta pensar siempre que me levanto. A mí me gusta levantarme antes de que salga el sol para que me rinda más el día y bueno, soy un poquito más productiva si me levanto a las 5 de la mañana, pero cuando uno se levanta a las 5 de la mañana y sobre todo aquí en Medellín, que Medellín es como una coquita, yo le digo, es como una ollita y uno puede ver muchísimos edificios y todo lo demás y uno cuando se levanta a esa hora empieza a ver como las luces de los edificios se van prendiendo y uno va viendo como
cómo se va aprendiendo la ciudad, los carros empiezan a andar por las calles y en ese momento del día a mí me gusta pensar cuán grande es el universo, cuántas personas hay, cuánta abundancia hay, cuánto dinero se está moviendo y fluyendo todo el tiempo en el mundo y en el universo. Y eso me hace pensar que yo también soy parte de eso. Así que tenemos que abrazarnos a nosotros mismos y abrazar la grandiosidad del universo, porque en el momento en el que tú abrazas la grandiosidad del universo y de ti mismo, es cuando toda tu vida empieza a cambiar. Inclusive tu disponibilidad de dinero, la forma en la que tú percibes la abundancia empieza a cambiar cuando entiendes que haces parte de un universo y un mundo grandioso y lleno de abundancia. En mis viajes, como les contaba, porque estuve en Sao Paulo, que es un centro, una meca financiera, o sea, ustedes no se imaginan lo grande que es Sao Paulo, pero también la mucha abundancia que hay. Incluso cuando yo estaba en esa ciudad, yo me acuerdo que yo sentía de verdad la energía de la abundancia moviéndose. Había muchísimos centros comerciales a los que a mí me gustaba ir, porque eran centros comerciales donde había marcas así súper lujosas, Chanel, Hermes, y todas las personas que estaban en ese lugar eran súper abundantes, o sea, se les notaba la abundancia en su ser y yo decía, wow, como cuántas personas hay en el mundo con tantísimo dinero, cuánta abundancia hay en el dinero. Y yo me puse a pensar, en vez de lamentarme como, ay, yo no tengo esto o no tengo lo otro, yo decía, wow, toda esta abundancia que yo estoy viendo también está disponible para mí. Incluso cuando, no sé si ustedes se han visto esos shows en Netflix que como Selling Sunset o como todos esos shows donde muestran casas súper lujosas que cuestan 40 millones de dólares, 50 millones de dólares. Y yo me pongo a pensar, si hay personas en el mundo que tienen la capacidad financiera para construir estas propiedades, además para remodelarlas, amoblarlas y además de eso para venderlas por 50 millones de dólares e incluso muchísimo más dinero. Hay propiedades que cuestan muchísimo más. Yo me pongo a pensar cuánta abundancia no hay en este mundo. Así que tienes que aprender a abrazar eso primero, a saber que hay dinero en todas partes y que tú también eres merecedor o merecedora de esta abundancia que también existe en el universo. Muchas veces nos limitamos a creer que lo que ya existe o que nuestra realidad está limitada a lo que hemos visto en nuestra realidad, porque no todos tenemos el privilegio de nacer en familias adineradas, no todos tenemos el privilegio de nacer en países que son más avanzados, más evolucionados o incluso donde hay más riqueza, pero tenemos que saber que somos parte de un universo abundante y que eso también está disponible para nosotros. Así que eso es lo primero que yo quiero que entendamos antes de arrancar con herramientas prácticas de cómo atraer más dinero y más abundancia a tu vida y de cómo incluso mejorar tu relación con el dinero. Eso es lo que quiero que tengas claro y que engranes en lo más profundo de tu ser. Eres parte de un universo abundante y tu capacidad de recibir y de saber que eso también está disponible para ti es lo que va a cambiar tu realidad. Entonces ahora sí, vámonos con herramientas prácticas de qué hacer para atraer más dinero y mejorar tu relación con este. Lo primero, y como ya he venido hablando, lo más importante a la hora de atraer abundancia y dinero es dedicarle tiempo a tu crecimiento personal. Entre más tiempo tú te dedicas a ti mismo, a crecer personalmente, a educarte, a cumplir tu palabra como un contrato. A mí me gusta decir, mi palabra, lo que me prometo a mí misma es un contrato que está sellado y firmado conmigo misma, así que es el contrato más importante que yo voy a firmar. Yo soy abogada y para mí los contratos son súper importantes. Lo que las partes se prometen la una a la otra es supremamente importante y si una parte rompe ese contrato, pues evidentemente luego uno tiene que ir a juicio o las cosas no se dan como uno las espera. Así que ten en cuenta que lo que tú te prometes a ti mismo es es un contrato contigo mismo. Entonces, cuando tú empiezas a crecer personalmente, a educarte, a cumplirte, a hacer ejercicio, a hacer lo que debes, hacer tu trabajo con esmero, tú te das cuenta de que mereces muchísimo y te das cuenta de lo muchísimo que tú vales y de lo que mereces. Y eso te permite abrirte energéticamente a muchísimas más oportunidades. Si tú vives la vida, no sé, pensando que
no vales mucho, que no eres importante, que no eres capaz de hacer grandes cosas, eso es lo que el universo te va a dar y eso es efectivamente lo que vas a recibir. Pero si tú te levantas todos los días sabiendo que estás hecho para grandes cosas, de que tú mismo te cuidas, te amas, evidentemente más oportunidades van a llegar a tu vida y más dinero va a llegar a tu vida, más abundancia. Así que lo primero es dedicarte a crecer tú mismo, enfocarte en ti, a dedicarle tiempo a tus cosas, a lo que te apasiona, a lo que te mueve, a lo que te hace sentir bien. Yo me acuerdo muchísimo y quiero contar un poquito más como de mi historia, como les digo, no estoy todavía en el lugar en el que quiero estar, pero definitivamente sí mi vida tuvo un salto cuántico. Yo soy abogada, estuve varios trabajos de oficina, y el último trabajo en el que estaba, literalmente, yo soy abogada, tengo una maestría, ya lo he contado antes como en otras redes sociales, pero yo me ganaba más o menos unos $300 al mes. $300 al mes y obviamente yo no me sentía conforme con mi situación, pero tampoco dejé que eso me hiciera sentir pesar sobre mí o nunca dejé que eso me hiciera ser una víctima porque yo sabía que estaba hecha para grandes cosas. Y les conté, yo tenía que ir a una oficina, llegar a las 8 de la mañana, yo me levantaba a las 4:30 de la mañana, en esta época estaba viviendo en Bogotá, que es una ciudad un poquito más ruda que Medellín, es una ciudad muy, muy grande donde uno tiene que salir 1 hora y media antes para llegar al trabajo. Entonces yo me levantaba a las 4:30 de la mañana, a esa hora me alistaba, me ponía a hacer un devocional, que ya ahora entiendo que era también un journaling interno conmigo misma y con Dios, y donde en ese journaling yo siempre le decía a Dios, mira, Dios mío, yo sé que tú me tienes hecha para grandes cosas, yo sé que tú me vas a dar todo lo que yo anhelo y todo lo que yo necesito, y ahorita yo no lo estoy viendo, pero yo sé que en algún momento va a llegar, y yo visualizaba todo lo que yo quería, y yo empezaba a ver la vida de mis sueños y cómo yo quería vivir mi vida y cómo yo quería que se sintiera. Y después del gimnasio me iba a trabajar, hacía mi jornada de trabajo, pero siempre me cumplía a mí misma. Y además de esto, como no tenía muchísimo tiempo para leer, siempre sacaba la hora de almuerzo en mi trabajo y me ponía a leer libros sobre dinero, sobre finanzas, sobre crecimiento personal. Y siento que eso fue lo que de una u otra forma me ayudó a crecer y a estar en el lugar en el que estoy ahora. Entonces, primer tip, empieza a cumplirte a ti mismo, en el lugar en el que estés, en el momento en el que estés, cúmplete, ámate y además de eso, trabaja en tu crecimiento y en ti porque tú eres tu proyecto más importante y porque entre más trabajes en ti, tu autopercepción va a cambiar y eso es lo que tú vas a recibir del universo. Segundo, tienes que saber qué quieres y cómo visualizas tu futuro. Como yo les contaba, yo me levantaba todos los días a pedirle a Dios, a orar y a visualizar mi futuro y yo tenía muy claro cómo yo quería que se viera mi vida. Yo quería tener una vida donde yo sintiera libertad, libertad para tener tiempo de hacer lo que yo quisiera, libertad para poder viajar a donde yo quisiera, cuando yo quisiera, libertad para ser feliz, para, no, para estar en el lugar en el que yo quisiera estar. Y así visualizaba yo mi futuro. Libertad para no tenerme que preocupar por dinero, libertad para pagar todas mis facturas con tranquilidad, con libertad. Es muy importante que sepamos dónde queremos estar y visualizar todo el tiempo nuestro futuro y estar creándolo y estar sintiendo en nuestro ser cómo queremos que se sienta nuestra vida. ¿Por qué? Porque al dinero y a las oportunidades les encanta tener un propósito. Y voy a repetir esto, al dinero y a las oportunidades les encanta tener un propósito. El dinero sin propósito, o sea, si tú solamente dices, quiero dinero, te juro que no te va a llegar. Porque lo primero que tú debes tener es un propósito y una visualización de cómo tú quieres que se sienta tu vida. El simple hecho de querer dinero no va a hacer que tu vida cambie o que mejore o que logres objetivos, pero el propósito claro sí. Así que es súper importante que estés constantemente creando tu vida y expandiendo tu vida y visualizando cómo quieres que tu vida se sienta para así atraer más abundancia en tu vida. Así que tienes que vivir haciéndole preguntas al universo. Haz preguntas ilimitadas e infinitas. Cuando yo les cuento que tenía
mi trabajo en el que me ganaba $300, yo no tenía ni la menor idea cómo yo iba a tener libertad financiera. O sea, les juro que yo no tenía ni la menor idea porque yo vengo de una familia que es clase media. O sea, nadie en mi familia se lanzó a ser emprendedor. Yo nunca había visto como que otras opciones en la vida más que trabajar en una oficina. Esa era como yo veía la opción en mi vida de salir adelante. Pero yo no me quedé ahí. Yo empecé a hacerle preguntas ilimitadas e infinitas al universo y a Dios. Y yo me acuerdo que yo le hacía la pregunta a Dios de, ¿qué tiene que pasar, Dios mío, para que yo tenga libertad de viajar a donde yo quiera, cuando yo quiera? Porque yo me acuerdo cuando yo trabajé en oficina, eh, yo me acuerdo que uno nada más tenía 15 días de vacaciones al año y tocaba pedirlos con no sé cuánta antelación. Y yo me acuerdo que lo que hablaban en la oficina era como, no, estoy acumulando días de trabajo, entonces no he salido a vacaciones en 3 años. Y yo era como, Dios mío, así no es como yo quiero que se sienta mi vida. Entonces empieza a hacerle preguntas ilimitadas e infinitas al universo, aunque tú ni siquiera sepas cómo se van a cumplir tus sueños. Pregúntale al universo, pregúntale a Dios, porque Él sí sabe y el universo te va a dar las oportunidades para que esto suceda. Así que empieza a hacer estas preguntas. ¿Qué tendría que pasar para que más dinero se muestre en mi vida? ¿Qué es lo que yo no estoy viendo o entendiendo para crear más oportunidades en mi vida? ¿Cómo puedo desbloquear las posibilidades en mi vida? ¿Cómo puede incluso mejorar más mi vida? Nunca sabes lo que puede pasar, nunca sabes cómo puede cambiar tu vida, quién puede llegar a cambiar tu vida, qué oportunidad te puede dar $1 millón de hoy a mañana. Así que nunca cierres las posibilidades porque el universo es abundante y está dispuesto a darte todo lo que tú deseas. Y algo que aprendí de un libro que leí, que amo, que me encanta, que lo recomiendo muchísimo, se llama El dinero no es el problema, tú lo eres. Y él explica que él siempre le hace esta pregunta al universo: universo, ¿qué debo percibir, saber, ser y recibir para y X o Y sueño que tú tengas? Voy a poner algo muy básico, pero una pregunta que tú le puedes hacer al universo es: universo, ¿qué debo percibir, saber, ser y recibir para poder comprarme mi Mercedes Benz, último modelo, color negro, como tú lo quieras, con sillas de cuero? ¿Qué debo percibir, saber, ser y recibir para estar en la posición de estar manejando tu Mercedes negro como tú te lo sueñas? ¿O qué debo percibir, saber, ser y recibir para poder viajar el mundo? ¿Qué debo percibir, saber, ser y recibir para mudarme al país de mis sueños, para mudarme al apartamento de mis sueños, para tener la libertad financiera y llevarme a mi familia a un viaje de lujo? ¿Qué debo percibir, saber, ser y recibir? Y puede que en este momento no lo sepas o tú no veas la forma en la que se va a hacer realidad, pero Dios sí lo sabe. Y tú no sabes en qué momento el universo te va a entregar para que tú disfrutes. Nosotros somos seres infinitos y como seres infinitos tenemos infinitas posibilidades de percibir, de saber, de ser y de recibir. Así que no podemos cerrar nuestros brazos o pensar que somos capaces de ir hacia el futuro y saber cómo se van a dar las cosas, porque ni siquiera nuestras mentes, porque nuestras mentes son finitas, son capaces de comprender lo infinito que hay en el universo. Entonces, como yo les mencionaba antes, no podemos comprender lo infinito que es el universo porque nuestros ojos solamente están viendo en lo que tenemos al frente, pero el universo es extremadamente abundante. Yo me pongo a mirar a mi alrededor y veo la infinidad de árboles, de abundancia, de edificios. Cuando viajo veo, y nada más, cuando uno viaja y ve todos los vuelos que están sucediendo al mismo tiempo, todas las personas que están viajando al mismo tiempo, todas las transacciones que se están realizando en todo momento, ¿cómo podemos limitarnos a creer que lo que está al frente de nuestros ojos es lo que puede hacerse realidad? Es imposible no darnos cuenta de que hay muchísimo, muchísimo más disponible de lo que podemos ver. Y aquí siempre surge la pregunta, porque yo les estoy diciendo, visualicen lo que quieren claramente y así sea que no sepan cómo van a llegar allá, pero visualícenlo. Pero hay muchas personas e incluso en diferentes momentos de la vida nos puede pasar que no tenemos claridad de lo que queremos. Así que si tú todavía no sabes con claridad qué es lo que quieres, te recomiendo dedicarle tiempo a la meditación y a preguntarle a Dios
qué hay disponible para ti y qué va a hacer que tu alma se sienta plena. ¿Qué puedes hacer para ser de servicio a todos los seres que hay en el universo? Y eso te va a ayudar a tener claridad sobre el lugar en el que tú perteneces y donde vas a ser de mayor propósito para todos los seres que hay en el universo. A mí me pasó que en un punto de mi vida yo no sabía lo que quería, no sabía dónde yo quería estar. Y me acuerdo mucho que tenía como un cuadernito donde yo le ponía mis sueños a Dios. Y yo no sabía qué quería, yo estaba todavía en Bogotá viviendo con mis papás, pero yo sí sabía que estaba hecha para grandes cosas. Y yo me acuerdo que en uno de mis sueños, en esa época yo me ganaba $300. Y yo me acuerdo que yo tenía un cuadernito y en el cuadernito anoté, voy a ganarme 5 millones mensuales, 5 millones de pesos mensuales. Em, y después de unos días yo reflexioné y yo dije, ¿yo por qué voy a limitar? ¿Yo por qué voy a limitar mis sueños a 5 millones de pesos mensuales si tengo posibilidad de ganar muchísimo más? Ahí me estoy limitando. Entonces yo lo que hice fue que anoté en mi cuadernito, voy a ganarme suficiente dinero para tener libertad financiera, felicidad, hacer las cosas que me gustan y viajar el mundo. Y eso se me ha hecho realidad, no saben cuánto. Hoy en día 5 millones de pesos es algo demasiado pequeño para lo que percibo mensualmente y, y me di cuenta que cuando dejé de limitar las posibilidades o dejé de limitarme a lo que yo tenía al frente o a lo que yo podía ver o a lo que estaba a mi alrededor, ahí fue que me di cuenta de que la grandeza del universo era muchísimo más grande de lo que yo estaba imaginando. Así que sean creativos, es bueno soñar más alto, querer más y saber que el universo nos va a dar respuestas porque vivimos en un universo infinito. Y el último punto que quiero tocar es rodéate de abundancia, porque nuestro ambiente es crucial para atraer más de lo que queremos. Estaba leyendo un artículo hace poquito donde decían que en Colombia, para que una persona pase de la pobreza, o sea, de un estatus socioeconómico de pobreza, hacia ganar un salario promedio de lo que ganan los colombianos, tienen que pasar 11 generaciones. O sea, imagínense eso, tienen que pasar 11 generaciones para que cambie su realidad económica. Y esto pasa muchísimo porque a veces nos atamos simplemente a lo que nosotros estamos viendo y no vemos posibilidades más allá. Así que es importante que salgamos de nuestra zona de confort y nos rodeemos de lo que nosotros queremos percibir en nuestra vida, así no sea nuestra última realidad, ¿sí? A mí me pasa que cuando estaba en Bogotá, como yo les contaba, en este trabajo, viviendo con mis papás, etc., 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 y yo sabía dentro de mí que estaba hecha para cosas muchísimo más grandes, yo lo que hice fue empezar a remodelar mi cuarto con lo que podía. Entonces, yo lo que hice fue que tengo una tía que me prestaba su tarjeta de crédito para ir pagando a crédito cositas que yo quería. Me compré una silla hermosa porque yo me soñaba tener un espacio donde tuviera muebles hermosos, donde yo viviera de verdad en un lugar que yo estuviera decorado a mi gusto. Entonces ella me ayudó para ir pagando una silla a crédito y luego también me compré unas decoraciones, empecé a decorar mi cuarto como yo quería para yo tener ese lugar y ese espacio seguro, decoré un espacio donde yo podía hacer mi devocional o mi journaling, organicé absolutamente todo lo que yo podía ver y percibir para yo así sentirme más abundante. También que hacía en mis horas de almuerzo en el trabajo, me iba a cafés bonitos a tomarme un café y a leer para así rodearme de personas y ver personas a las que yo quería aspirar a ser, verlas, ver sus actitudes, ver sus comportamientos y estar ahí presente en ese lugar de abundancia. También me gustaba ir a centros comerciales donde yo pudiera ver gente que inspirara riqueza y abundancia. Incluso como les contaba ahorita en Sao Paulo que estuve en muchísimos centros comerciales donde habían marcas de muchísimo, muchísimo lujo, y habían personas que se veían extremadamente adineradas. Y a mí me gusta ir a estos lugares porque me gusta absorber la energía de estos lugares. Y si ustedes ven que estas posibilidades también están disponibles para otras personas, ustedes se dan cuenta que esas posibilidades también están disponibles para ustedes. Rodéate de abundancia lo más que puedas y así como tienes que estar rodeado de abundancia, también tienes que sacar de tu vida todo lo que no te permite expandirte. Y esto significa sacar pensamientos negativos de tu mente, también sacar a personas de tu vida que no te aportan o que simplemente tienen una connotación negativa hacia el dinero, una connotación negativa hacia la vida, personas que no
creen en ti o que ni siquiera creen en ellas mismas. A veces es importante sacar todas estas cosas de nuestra vida para hacerle campo a nuevas cosas y a cosas mejores. Así que no es solamente estar en lugares de abundancia o aprender o simplemente crecer personalmente, pero también sacar todo lo que no te sirve, incluyendo personas que no aportan a tu crecimiento y a tu expansión. A mí me tocó en su momento sacar a muchísimas personas en su vida que no entendían por qué yo soñaba tan alto, que no entendían por qué yo me veía en una posición y en un lugar diferente, porque en el momento en el que yo saqué a todas esas personas de mi vida y en el momento en el que yo me alejé de todo lo que no le traía positividad y en el momento en el que yo me di cuenta que tenía que, aunque fue dolorosísimo, dejar ciertas personas, ciertos comportamientos, ciertos pensamientos, me di cuenta que tenía que hacerle espacio a la abundancia a mi vida y eso significó dejar atrás todo lo que significara carencia. Y finalmente, esto también puede significar movernos de lugar, movernos de sitio, movernos a un lugar más abundante, un lugar que nos permita crecer, un lugar donde nos veamos creciendo. Su momento yo tuve que mudarme a Medellín, como ya le he contado muchísimas veces, para retarme a mí misma, para ver que había nuevas posibilidades para mí, para salir del lugar y de la zona de confort de vivir con mis papás y empezar a crear mi propia realidad, también incluso fuera de la casa de mis papás, porque yo amo a mis papás y amo todo lo que me han dado y todo lo que han hecho por mí, pero yo sabía que tenía que salir de ese lugar y de sus creencias, sus pensamientos y de todas las cosas que yo siempre había visto para poder crecer. Y para cerrar este podcast, que es un tema que me apasiona muchísimo y seguramente voy a seguir hablando de esto, es que tenemos que tener en cuenta que cada día cuenta. Nosotros somos capaces de crear nuestro día a día y de crear nuestra vida momento a momento. Tenemos que destruir y descrear lo que conocemos para crear algo nuevo, de ver las cosas con una nueva perspectiva y con mayor claridad de todo lo que es posible. Tienes que preguntarle todo el tiempo al universo qué más es posible para que así puedas crear una realidad completamente diferente. No tenemos que esperar 11 generaciones para cambiar nuestra realidad. Lo que vivieron nuestros papás, lo que viven las personas alrededor nuestro no tiene que significar nuestra realidad, porque si tú sabes que estás hecho para grandes cosas, para mayor abundancia, para mejores oportunidades, para cosas más lindas, eso está disponible para ti. Lo que tú sientes en tu corazoncito que te dice, yo merezco abundancia, yo merezco todo lo mejor, eso está disponible para ti. Destruye y descrea lo que eres, lo que tienes, de dónde vienes, el país donde naciste, la familia que te crió, las creencias con las que creciste. Destrúyelo y descréalo porque cada día cuenta y cada día podemos crear nuestra mejor realidad. Cada día podemos crear lo que nosotros queremos, no lo que nos toca. Tu vida es una aventura y no es una obligación. Es algo que vale la pena vivir. No estamos aquí para pasar el rato o simplemente para vivir porque sí o para vivir con lo que nos tocó. Somos co-creadores. Somos co-creadores de nuestra realidad con un universo y con un Dios que es infinito y está lleno de abundancia. Y eso es suficiente para saber que merecemos cosas supremamente grandes, abundantes y mejores. Así que con esto cierro este episodio número 3. Estoy muy emocionada. La verdad es que hablar de abundancia me llena de esperanza, me hace también a mí querer expandirme y cada día sentirme merecedora de muchísimo más. Yo he visto hacerse realidad en mi vida demasiados sueños que yo veía súper lejanos, solamente sabiendo lo mucho que merezco porque soy co-creadora de mi realidad con Dios. Así que sé que eso también está disponible para ti. Gracias por haber llegado hasta aquí, por escuchar. Recuerden que pueden dejarme su feedback, sus comentarios, de verdad que lo apreciaría muchísimo porque este podcast sé que va a seguir creciendo y es algo que amo hacer, así que espero hacerlo por muchísimo tiempo más. Así que todos los comentarios que me quieran hacer, si esto les sirvió de alguna u otra forma, por favor déjenmelo saber. Les recuerdo que este podcast se llama Vida en Expansión. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Chao, chao.